el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto. Le dedica 2 cartas muy sentidas, muy directas, por medio de las cuales Pablo presenta sus inquietudes, pero al mismo tiempo trae a ellos en torno a esa revelación que le ha sido dado. Aquel misterio, como él lo llama. Aquel misterio que fue escondido, pero que a través de Jesús es revelado. Pablo también lo define como un tesoro en vaso de barro. Ese tesoro donde el poder de Dios se manifiesta, donde la gracia de Dios toma fuerza, donde la presencia de Dios llega para acompañar a ese barro que necesita ser moldeado, que necesita ser formado, que debe pasar por ese horno para que llegue a tener la forma que requiere. Allí Pablo, de una manera magistral, grafica aquello que enfrenta todo hijo de Dios: tribulaciones, apuros, persecuciones, situaciones adversas, pero en medio de las cuales, cuando el poder de Dios está en ese vaso que es el discípulo que está siendo formado, que está siendo realmente moldeado, entonces aquellas emociones que quieren cobrar fuerza en su interior no logran llegar de manera contundente. Sin duda, las angustias, los temores, los sinsabores, aquellos aspectos de las emociones que pugnan por ingresar, terminan enfrentando aquella verdad de aquel Dios que cuida de los suyos y los protege en toda circunstancia. Pero Pablo vincula estas experiencias con las experiencias que Cristo vivió en su cuerpo, en su carne. Y les trae a los corintios esa convicción de que a través de esas vivencias nos identificamos con Cristo en su muerte y también en su resurrección. Cuando pasamos por tribulaciones, apuros, cuando pasamos por momentos difíciles, nos estamos identificando con nuestro Maestro, quien también lo vivió, quien también lo enfrentó, quien también lidió con ellos en este cuerpo terrenal. Pero lo maravilloso es que si nos podemos identificar con Él en su muerte, también nos podemos identificar en su resurrección. Eso quiere decir que en medio de esas tribulaciones, de esos apuros, de esas persecuciones, de esas enfermedades, de esos dolores, de esa estrechez, usted se puede levantar como Cristo se levantó victorioso, como el resucitado se levantó para traer victoria sobre la muerte, para mostrar que la vida sigue siendo su propuesta. Siendo así, la identificación entonces en medio del día a día está presente. Allí, en lo que estamos viviendo, en lo que estamos sufriendo, en lo que estamos enfrentando como ciudad, como país, como parte de este mundo global. Estamos pasando por esos momentos en donde nos identificamos con el Maestro en su muerte y en su resurrección. Pero vendría algo poderoso, vendría algo significativo, vendría algo determinante. Y el apóstol Pablo, en esa
exposición, en esa revelación que realiza en el capítulo 4 de 2 a los Corintios, les trae a ellos aquello que es determinante. Solo es posible enfrentar la tribulación, solo es posible superar los apuros, solo es posible enfrentar la persecución, la enfermedad, la tristeza, el dolor, la estrechez, si aprendemos a descansar en el Señor, si aprendemos a confiar en el Señor. Pablo le llama a eso el espíritu de fe. Es que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible levantarte cuando la tribulación viene. Sin fe es imposible asumir aquella identidad cuando en una cama tus emociones te dicen que te estás consumiendo. Pero allí en fe tú dices: Padre, tú me has dado una identidad en Cristo y yo asumo esa identidad para hacerle frente a esto que me quiere consumir. Creí, por lo tanto hablé, dice el apóstol. Creímos, por lo tanto hablamos. Es que el creer tiene que ver con 3 dimensiones básicas. Creemos, por tanto pensamos. Creemos, por tanto hablamos. Creemos, por tanto actuamos. La creencia implica esa dinámica a través del cual nuestra mente asume esa verdad y la hace suya y la declara. Pero la creencia también nos invita a declarar con nuestros labios aquello que en nuestro corazón ya ganó un espacio, ya se interiorizó. Pero finalmente la creencia nos invita a actuar, nos invita a caminar, nos invita a dar pasos, nos invita a no detenernos, nos invita a asumir con coraje y valentía lo que viene por delante. Allí entonces Pablo les recuerda que es en esa fe, la fe en el resucitado, que podremos enfrentar todo aquello que está en medio nuestro. Pero esa fe en el resucitado traerá tribulaciones. Pero Pablo las define como tribulaciones momentáneas, tribulaciones pasajeras, estas leves tribulaciones. Y es que cuando entendemos que estamos siendo moldeados, estamos siendo formados, el tesoro en vaso de barro está en las manos del alfarero, forjando un nuevo ser, una nueva vida en nosotros. Entonces entendemos que las tribulaciones no son permanentes. Las tribulaciones llegan, son momentos donde somos desafiados, confrontados, sacudidos, conmovidos. Son experiencias que todos vamos a vivir, pero que necesitamos mirarla como eso, momentos. No permanentes, temporales. Momentos de dolor, ciertamente, pero donde puedo ser levantado para vida. Allí es donde soy desafiado a través de lo que Pablo le dice a los corintios. Cuando las tribulaciones toman control de nuestra vida, cuando las dificultades gobiernan nuestra mente y nuestro corazón, cuando las adversidades comienzan a oscurecer nuestra fe y llevarnos a una actitud que el Señor no espera. Cuando perdemos de vista lo determinante, y Pablo lo señala, mirando no lo que se ve, sino lo que no se ve. Porque lo que se ve es temporal, mas lo que no se ve
es eterno. Hay que enfrentar las tribulaciones no mirando lo que ves, no mirando lo que a tus ojos puedes rápidamente observar, sino mirando en virtud de esa fe, de esas promesas, de esa convicción del resucitado, aquello que Él te vino a ofrecer y que está dispuesto a otorgarte. Su gracia, su misericordia, su bondad. En ese sentido, entonces, Pablo, con una sencillez extraordinaria, nos muestra aquello que en ese tesoro está manifiesto, en ese misterio está presente, en aquella gracia se hizo evidente. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Por eso, frente a ese obrar de Dios, frente a ese actuar contundente, frente a ese tesoro recibido en vaso de barro, yo te digo, frente a lo que vivimos, frente a lo que enfrentamos, frente a lo que todos los días lidiamos, frente a esas realidades que hoy no solo tienen que ver con la tristeza de haber perdido un ser querido, no solo tiene que ver con la enfermedad que nos consume, hoy también tiene que ver ya con otros elementos que hacen su aparición, la economía. ¿Cómo voy a sostener a mi familia? ¿Cómo voy a cuidar de los míos? ¿Cómo voy a llevar adelante el negocio que me ha dado el Señor? ¿Cómo voy a pagar mis obligaciones en medio de lo que estamos viviendo? Y es allí donde esta palabra se torna contundente y real, porque esta palabra nos desafía a caminar, no en virtud de lo que vemos, sino de lo que no vemos. Porque lo que vemos es temporal, pero lo que no vemos es eterno. Por eso te digo en esta hora, no desmayemos, caminemos en fe. No desmayes, camina en fe. No desmayes, camina en fe. Y la experiencia de la nueva vida es un tesoro. No hay duda, el caminar con el Señor es un tesoro. El haberlo conocido es un tesoro. Por lo tanto, somos vasos en manos del alfarero. Eres un vaso que Él está moldeando. Eres un vaso que Él está desarrollando. Eres un vaso que requiere de este proceso ineludible. Los vasos pasan por el horno para ser moldeados. Es un proceso inevitable para terminar la obra. Para terminar la obra que el Señor quiere hacer contigo. Él debe moldearte, Él debe pasarte por el horno, Él debe hacer que la labor del buen alfarero se produzca. Siendo así, entonces, la nueva vida en Cristo, escucha bien esto, es una obra en proceso, es una obra que no ha terminado. Es una obra que sigue cada día y en la cual las experiencias que enfrentamos
están siendo usadas para darle la forma a ese vaso que eres tú. En el camino, quien muere con Cristo, vive también con Él. En el camino, en medio de esas adversidades, pruebas, sinsabores, quien muere con Cristo, quien renuncia a sus intereses, quien está dispuesto al sacrificio, quien asume estas experiencias como parte de su vida, verá cómo el resucitado lo levanta para una vida de bendición y de impacto. Segunda de Corintios capítulo 4, versos 7 al 10 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Me encanta esta dinámica, esta correlación que Pablo plantea. Pablo nos dice, estamos atribulados en todo. En todo. No habrá área de la vida donde no vivamos momentos de tribulación. Salud, economía, relaciones familiares, relaciones laborales, situaciones eclesiales en la iglesia, experiencias dolorosas con amigos y con aquellos que vivimos cotidianamente, atribulados en todo. Pablo nos dice, en apuros, esas experiencias también. Llegarán momentos cuando no sepamos qué hacer, qué decisión tomar, y estamos en el apuro de cómo enfrentarlo. Pero también allí él dice, perseguidos, momentos de prueba, momentos de dolor, momentos de condena, momentos de juicio, momentos de señalamiento, derribados, momentos cuando ciertas circunstancias nos van a golpear, nos van a derribar, la pérdida de un ser querido, una enfermedad inesperada, un quiebre en el negocio, una pérdida de empleo, una situación familiar. Pero aquí viene el tema. La correlación que Pablo plantea es que aunque esas cosas ocurren, hay emociones que quieren ganar espacio, y a consecuencia de ese tesoro recibido en vaso de barro, a consecuencia de el poder de Dios en nuestras vidas, sucederá esto. Atribulados en todo, mas no angustiados, confiando, creyendo, manteniendo la esperanza, en apuros, mas no desesperados, conservando la expectativa de que Dios se va a mostrar, perseguidos, mas no desamparados, seguros de que el Señor camina con nosotros en toda circunstancia, derribados, pero no destruidos. Guayaquil, podemos haber sido derribados, pero no destruidos. Familia ecuatoriana, podemos haber sido derribados, pero no destruidos. El Señor no lo ha permitido, ni lo permitirá. Llevando en el cuerpo, siempre por todos lados, la muerte de Jesús. Identificándonos con Él, manteniéndonos con Él, para que también la vida se manifieste en nuestros cuerpos. Para que también en nuestra experiencia, en medio de esa tribulación, de esos apuros, de estar perseguidos, de estar derribados, la vida de Cristo en la esperanza del resucitado se muestre. Siendo así, ¿qué es lo que Pablo quiere dejar claro a estos creyentes de Corinto?
a quienes les llama sus hijos espirituales, quienes enfrentan el desafío de vivir la fe más allá de un rito, más allá de una relación lejana, más allá de abrazar una fe en donde no hay compromiso, en donde no hay identidad, en donde no hay entrega. Pablo entonces muestra aquello que no podemos olvidar. Las experiencias de dolor son inevitables. No las escondas, vívelas con esperanza. Las experiencias de dolor son inevitables. Seremos atribulados en todo, dice la palabra. Pero también dice, mas no angustiados. No las escondas, vívelas con esperanza. Es la esperanza la que aquieta esa angustia. Es la esperanza la que toma control de aquellos pensamientos que te quieren desenfocar. Es la esperanza que te mantiene mirando más allá de lo que se ve. Pero yo te digo, no te detengas en las dificultades. En medio de las circunstancias, da pasos de fe. No te detengas en las dificultades. En medio de las circunstancias, da pasos de fe. Las dificultades tienen la capacidad de paralizarnos. Las dificultades pueden sacarnos del camino. Las dificultades pueden robarnos la esperanza. Por eso no te puedes detener allí. Vive tu dolor con intensidad. Vívelo con esperanza. Pero al vivirlo entiende que tienes que seguir caminando. Que tienes que seguir dando pasos de fe. Que tienes que honrar la memoria de aquel papá, de aquella mamá, de aquel hijo que ya no están contigo. Que tienes que seguir emprendiendo. Porque las obras que él te dejó o ella te dejó continúan contigo. Frente a lo que estamos pasando, no nos podemos detener. Frente a la caída del precio del petróleo, frente a la recesión económica, frente a una crisis sanitaria, frente a una realidad de desempleo, no nos podemos detener, iglesia. Tenemos que seguir dando pasos de fe, pasos de fe, pasos de fe. Y el que da pasos de fe está mostrando que aunque ha habido dolor en su corazón y aunque ese dolor pueda persistir, al no esconder el dolor y al vivir esa experiencia, entiende que la presencia del resucitado está allí para animarle. Y yo te digo, aunque el dolor produce desgaste, no te rindas, resiste, tu fe está siendo renovada. Aunque el dolor produce desgaste, no te rindas, resiste, tu fe está siendo renovada. Y no hay duda que el dolor desgasta una enfermedad, desgasta una tristeza, desgasta esa sensación de cómo voy a enfrentar el mañana. Desgasta los afanes y las preocupaciones. Y este ser exterior se va desgastando. Pero la palabra dice que el interior, a consecuencia de la fe, de la esperanza, de la convicción, se va renovando día a día. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, versículo 13, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abunde la gracia por medio de vosotros. La acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto,
no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Pablo nos muestra algo interesante entonces. Nos muestra algo que necesitamos asumir. Nos muestra algo que necesitamos entender para que cuando venga, nuestra actitud sea la indicada. Y yo te digo, las tribulaciones no son permanentes. Pronto pasarán. No desmayes, camina en fe. Las tribulaciones no son permanentes. Pronto pasarán. No desmayes, camina en fe. Y si las tribulaciones pronto pasarán, hay que estar preparados. Hay que estar mirando el mañana. Hay que estar listo para el desafío de regresar al trabajo, al negocio, a la vida. Hay que estar listos. Pero estaremos listos si no desmayamos en el tiempo de la tribulación. Si pasamos por esta leve y temporal tribulación. Si asumimos la convicción de que Dios va con nosotros y que Él nos respaldará. Si estamos dispuestos a enfrentar estos momentos difíciles con la certeza de que la esperanza en Cristo no es en vano. Siendo así, el versículo 17 y 18 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y allí, en ese desafío, los discípulos de Corinto tuvieron que asumir el gran momento de verdad. Si esto es así, si el Señor nos protege en medio de las tribulaciones, si Él nos cuida, si Él nos anima y lo que estamos pasando es leve frente a esa gloria que vendrá cuando el Señor de manera plena nos permita vivir toda esa dimensión de vida con Él. Entonces, ¿cómo debemos sentirnos? ¿Cómo debemos llamarnos? ¿Cómo debemos proclamarnos para que el mundo sepa que aunque estemos en tribulación, en apuro, en persecución, aunque estemos derribados, entendemos que no podemos estar angustiados? Entendemos que no hemos sido destruidos. Entendemos que no hemos sido desamparados. Y frente a ello hay una proclama en nuestros labios. Aquella que un pastor joven y teólogo alemán, Dietrich Bonhoeffer, en medio de su tribulación más dura, cuando estaba en la cárcel, esperando en los campos de concentración en Alemania la muerte, porque había sido declarado culpable de aquello que se lo señalaba, que injustamente se lo señalaba, de una situación, de un complot para matar al Führer, a Adolf Hitler. Y allí Dietrich Bonhoeffer le escribiría a su novia, casi al terminar el año 1944, una hermosa poesía que grafica lo que el apóstol Pablo le dice a los creyentes de Corinto, que en esta hora infunde a nosotros aquella palabra que frente a lo que estamos viviendo, sintiendo, experimentando, enfrentando, tenemos que decir: maravillosamente protegidos. Y Dietrich escribe esta poesía y te la dedico a ti
para que te sientas así. Maravillosamente protegidos, rodeados por poderes de bondad. Así hemos de vivir en estos días, camino de una nueva realidad. Cuando el ayer aflija nuestra vida, pesada carga dura de llevar, concede a nuestras almas angustiadas la gracia que tú otorgas sin cesar. Y si el dolor acude a nuestro encuentro, amargo cáliz lleno a rebosar, confiado alzaremos este canto, tu mano siempre nos acogerá. Al recobrar el gozo de la vida, del cielo, de la tierra y del sol, recordaremos juntos el pasado y tuyo será nuestro corazón. Permite que tu luz nos ilumine, brillando en medio de la oscuridad. Y si es posible, reúnenos de nuevo. Tu luz muda la noche en claridad. Cuando el silencio oprima nuestras almas, concédenos oír la fuerte voz de aquellos que invisibles nos rodean en fraternal y dulce adoración. Maravillosamente protegidos, encomendados a lo que vendrá. Es Dios quien nos alienta noche y día, y para siempre es su fidelidad. Maravillosamente protegidos. Dietrich Bonhoeffer escribe esta carta el 19 de diciembre de 1949 a su novia desde la cárcel en Alemania. Pocos meses después, el 9 de abril de 1945, Dietrich sería llevado a la horca y moriría. Terminarían sus días, pero en medio de ello hubo una proclama que nunca se pudo silenciar. Todos los días en esa cárcel, él se sintió maravillosamente protegido. Y yo te pregunto, ¿te sientes tú maravillosamente protegido? En medio de esta pandemia, en medio de esta crisis económica, en medio de las circunstancias difíciles, ¿te sientes maravillosamente protegido? Y si tú te sientes así, yo quiero animarte que comiences a escribir en esta transmisión y uses el hashtag maravillosamente protegido y pongas Dios cuida de mí, hashtag maravillosamente protegido. Dios no me ha dejado, hashtag maravillosamente protegido. Dios es fiel, hashtag maravillosamente protegido. Pon que esas redes revienten y seamos tendencia, mostrando que el pueblo de Dios en medio de estas circunstancias nos sentimos maravillosamente protegidos. En tribulaciones, pero no en angustias. Podemos estar en apuros, pero no estamos solos. Podemos estar perseguidos, pero no estamos desamparados. Podemos estar derribados, pero no estamos destruidos, porque estamos maravillosamente protegidos. Hagamos de este hashtag una tendencia para que la gente sepa que el pueblo de Dios en medio de lo que vive se siente maravillosamente protegido. Que la gracia de Dios y la paz del Señor sea contigo en esta nueva semana. Sea contigo en lo que emprendas. Pero quiero pedirte algo de corazón. Nosotros hemos entendido que la palabra es importante, cierto es, pero tan importante como esa palabra es la bendición que Dios nos quiere impartir para la nueva semana.
Veo con preocupación que muchos escuchan la palabra y se desconectan. Yo te quiero pedir, te quiero suplicar, permanece 2 minutos más, porque vamos a impartir la bendición. Y quiero que esta semana, que comienza a concluir el mes de abril, tú puedas recibir esa bendición. Esta semana donde tendremos que escuchar noticias de que si algunos sectores van a comenzar ya a laborar, necesitamos la bendición de Dios. Así que no te desconectes. En 2 minutos voy a regresar. Hay anuncios importantes que compartir contigo. Tendremos el próximo domingo la comunión, la Santa Cena. Y quiero que te vayas preparando para que tengas en tu casa el pan, el jugo de la vid, otro elemento, si no encuentras estos, para que celebremos la comunión. Pero también durante la semana hay cosas importantes que compartir. Así que 2 minutos, regresamos de inmediato para poder traer esa bendición a tu vida. Padre, gracias por esta palabra. Gracias porque Pablo le enseña al pueblo de Corinto aquello que Dietrich Bonhoeffer en la cárcel esperando su muerte experimentaba. Tu protección, maravillosamente protegidos. Así nos sentimos, Señor. Que tu gracia y tu misericordia esté con nosotros en Cristo Jesús. Regresamos, no te vayas, falta la bendición. El Señor nos sigue acompañando.